Hola, hola mi gente linda, Dios bendiga mucho sus vidas, espero todos se encuentren súper, mega, ultra bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Café con Amigos, un tiempo en donde, como siempre les digo, nos gusta compartir testimonios de vida, a través de los cuales sabemos que Dios va a hablar a sus corazones, que Dios va a estar ahí tocando la puerta y diciéndoles que les ama y que tiene planes con sus vidas. Si estos tiempos de podcast han sido de bendición para tu vida, yo te pido que por favor ahí puedas comentar, puedas darle like, puedas compartir, porque sabemos que son muchas las personas que necesitan recibir estos mensajes, recibir estos testimonios que sabemos que son necesarios para conocer un poquito más acerca de Dios y cómo Dios es tan particular en la vida de cada quien y cómo Dios actúa de manera tan única en cada vida. Hoy les traigo un invitado súper especial, siempre lo digo en cada podcast, en cada episodio, todos mis invitados para mí son especiales y este no es la excepción. Hoy está acompañándome aquí conmigo mi hermano Carlos. Digo mi hermano porque es un hermano mayor para mí. Él es el hermano mayor de mi esposo. Pastor, gracias. Gracias por estar con nosotros aquí. Un honor estar aquí compartiendo este tiempo de café. Sí, señor. Salud. Siempre lo hago con mi invitado. Muy bien. Miren, lo más delicioso es que estamos justo, les comparto, estamos aquí en su espacio. Esta es su casa, aquí en la ciudad de Medellín, en Colombia. Gracias, pastor, por recibirnos aquí, a mi esposo, a mí, atenderlos. A darnos mucho café, porque lo hemos disfrutado mucho. Y bueno, pastor, coméntanos un poco para que la gente que está ahí escuchándonos, viéndonos, te conozca un poquito. ¿Quién es, antes de llegar al pastor, cuéntanos quién es Carlos Cordero? Bueno, yo creo que igual, de verdad que gracias, Rosita, por la invitación. De verdad que para mí es un honor poder estar compartiendo este tiempo acá con ustedes, como mis hermanos. Mis hermanos en todos los sentidos, tanto como de sangre como hermanos en Cristo también. Y bueno, ¿quién era Carlos antes de ser pastor? Yo creo que, como le digo a mi esposa, yo soy un testimonio con patas, como lo decimos ordinariamente. Un milagro de Dios. Era una persona, yo creo que en muchas ocasiones me llamaron puente roto. Era una persona bastante amargada, bastante retraída, una persona bastante complicada, alguien que luchaba con mucho, todo este tema emocional, con pensamientos, incluso pensamientos suicidas también. Y antes de poder llegar a lo que es el llamado, o sea, yo acepté al Señor muy joven, hoy tengo 51 años. ¿A qué edad fue eso, pastor, aproximadamente? Yo creo que como a los 8, 9 años de edad fue que yo conocí al Señor, era muy niño. Recuerdo que mi papá nos llevaba a todos a la iglesia, éramos todos unos niñitos. Eso fue en la iglesia de la Cruz, allá en Maracaibo. Y, y bueno, siempre me llamó mucho la atención, pertenecía al grupo de jovencitos de ahí de la iglesia. Había un grupo de scout ahí dentro de la misma iglesia de la Cruz y yo pertenecía a ese grupo. Eso yo no lo sabía, que en Sí, la iglesia de la Cruz había eso. sí, había un grupo de scouts y éramos niños, o sea, de verdad que fue un tiempo bien chévere. Pero igual el problema emocional, el problema de baja autoestima, ese conflicto interno que muchos hemos atravesado, eso igual seguía, llegó la adolescencia. Eso yo digo que agravó mucho más de toda esa problemática que traía como niño, hasta llegar, bueno, a la adultez, que ya hubieron momentos, sí, ya bastante terribles para mí.
luego de toda esa parte que viví en mi niñez, que viví en mi adolescencia, y ya entrando a una edad ya más adulta, yo sabía que había un llamado de parte de Dios para mi vida, la cual le huí demasiadas veces. O sea, Ya, mi gente, este tema de huir, ¿por qué? O sea, siempre es un tema eso de que los pastores huyen. sí. Es súper cómico porque muchos pastores siempre comentan esto. Es que era algo a lo que yo le estaba oyendo. De hecho, si pueden ir a los episodios anteriores, estuvimos también con su papá, Sí. el pastor Carlos Cordero, quien es el papá de mi esposo, el papá del pastor Carlos. Y él también decía, ¿no?, que él ya había recibido ese llamado, pero que fueron años después de que él recibió ese llamado que él dice, sí, sí, Señor, yo acepto ya, no voy a huir más de esto. Yo creo que una respuesta muy sencilla para para aquellos que en algún momento teníamos la seguridad de que teníamos un llamado de parte de Dios, y estando dentro del llamado también, muchos queremos huir también estando dentro del llamado, eso es un huir prolongado. Yo creo que se resume tan solo a algo muy sencillo, y es a la identidad. Okay. O sea, la identidad creo que juega un rol demasiado importante, primordial, dentro del llamado de una persona, dentro de cómo esa persona se ve, de cómo esa persona se percibe. Y dependiendo de cómo haya sido tu pasado, ¿verdad? Eso va a ser una fuerza primordial también en ese punto de cómo tú te ves. O sea, casi siempre, y yo diría que siempre es así, la persona cuando sabe que es llamada de parte de Dios empieza a cuestionarse. La persona empieza a decir, bueno, pero ¿y cómo ¿Pero yo? qué viste en mí? Sí, exacto. O sea, yo no, pero... ¿Qué viste en mí? O sea, tú conoces mi pasado, tú sabes cuáles son mis debilidades, tú sabes cuáles son mis luchas. O sea, y es que realmente incluso ayer teníamos una reunión de equipo en la iglesia y nuestro pastor hablaba con nosotros. El llamado realmente es ilógico. O sea, es ilógico a la razón humana. ¿Por qué es ilógico? Porque tú para acceder al llamado vas a tener que negarte a muchas cosas. Y una de las cosas a las que te vas a tener que negar es a cómo tú te ves a ti mismo o a ti misma. Pero acá el tema no es cómo yo me veo, acá el tema es cómo me ve Dios. Entonces, la perspectiva de Dios sobre tu vida y sobre mi vida es totalmente diferente a cómo tú te ves a ti mismo o tú te ves a ti misma o cómo te ve la gente de afuera. O sea, porque yo siempre cuento esto, yo tenía un amigo que prácticamente él se crió conmigo y él me decía, no, Carlos, si tú eres pastor, o sea, yo soy el papa, porque él conocía mi pasado. Claro. Él conocía toda mi vida, él conocía mis luchas, o sea, él conocía todos los desastres, todos los errores que yo cometí como hombre. Y entonces no tiene lógica a la razón humana. El llamado, el ministerio no tiene lógica, no tiene razón de ser. Y esa es una de las luchas, yo creo que más fuertes por las que pasamos aquellos que sabemos que hay un llamado de parte de Dios sobre nosotros, porque nos cuesta creer, y no tan solo creer, nos cuesta vivir el cómo Dios nos ve, en cómo es la perspectiva de Dios sobre nosotros. O sea, siempre ese espíritu de culpa
sale a relucir mucho en la vida de nosotros. Y siempre está ahí ese espíritu de culpa Como señalando. acusándome, Exacto. O sea, señalándote, hey, pero si tú no te recuerdas que tú fuiste esto, que tú hiciste aquello, y decir, bueno, es verdad, Dios, o sea, ¿cómo tú puedes creer en mí? Por eso yo lo vuelvo a repetir, o sea, somos un milagro de Dios andante, totalmente. Correcto, mi gente, eso es algo importante. Y es que, y yo lo he compartido en otras ocasiones, ¿no? Y es que nos pensamos que historias como las de José, Ana, Esther, Ruth, Noemí, Abraham, son diferentes a las nuestras. Y la realidad, lo que quiero decir yo con esto es que Dios tiene historias con cada uno de nosotros. Dios actúa de manera particular en cada uno de nosotros. O sea, nosotros no somos diferentes a ellos. Ellos tenían errores, lo que acabas de decir, pastor. Ellos tenían errores. Ellos tomaron malas decisiones. Sin embargo, lo que Dios había visto en ellos no tenía nada que ver con lo que ellos habían hecho. Dios ya desde el momento en que cada uno de nosotros somos concebidos, Dios nos ama, Dios quiere tener una relación con nosotros, que fue lo mismo que estableció desde el principio con Adán, con Eva, Abraham, su pueblo Israel, en fin, todos estos personajes que fueron personas, lo que pasa es que nos cuesta verlos como en la vida real. Exacto. Pensamos que son historias, fábulas, no, fueron vidas reales, tal como la tuya, tal como la mía. Y, pastor, cuéntanos, ¿por qué tú tenías ese conflicto de identidad? ¿De dónde tú sientes que proviene o había esa raíz de amargura, ese conflicto de identidad que hasta hace apenas unos pocos años atrás tal vez Dios pudo terminar de sanar y que creo que Dios sigue sanando, sigue restaurando, Totalmente. sigue hablando, sigue haciendo, ¿no? ¿De Totalmente. dónde vino eso? Bueno, Rosita, eso, bueno, es un cuento, es una historia bastante larga, porque yo logré entender eh, todo lo que venía pasando en mi vida, todo el pasado, de dónde, cuál era el origen Okay. de todo este tema de la depresión, de la lucha con mi estado emocional. Y es cuando yo descubro, y te estoy hablando que eso fue como en el 2005, 2006 más o menos, que es cuando Dios comenzó a tratar de una manera muy fuerte en mi vida mi pasado, lo que yo viví en mi infancia. Y en mi infancia yo viví un abuso sexual, que fue prolongado por varios años. Y eso me llevó a ser un hombre adicto a la pornografía totalmente. Es parte de mi testimonio, es mi llamado principal, lo podría decir así. Es para lo que hoy soy útil en las manos de Dios totalmente. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo vivía en Estados Unidos. Y estaba pasando por, yo creo que una de las épocas más complicadas emocionalmente de mi vida. Y había un pastor que era muy amigo mío. Y un día yo lo invité a almorzar y salimos a comer. Y bueno, yo le abrí mi corazón a ese pastor. Era primera vez que yo lo hacía. Eso te iba a preguntar, o sea, aún y cuando ya tú estabas dentro de la iglesia, ya Sí. habías aceptado a Cristo, tenías una relación personal con el Señor, Totalmente. pero nunca habías tocado ese tema con más nadie, No. o sea, lo tenías ahí, guardado. Eso estaba ahí guardado, incluso yo soy músico también, así como lo son ustedes. Soy adorador y estaba en un ministerio de adoración. Igual yo seguía con la lucha de la adicción a la pornografía, a todo lo que era el pecado sexual. Pero estando allá en Estados Unidos, eso fue muy fuerte para mí. Eso es como una cárcel.
Yo digo que el pecado, y en este caso el pecado sexual, la adicción, es como una cárcel. Es una cárcel donde, Rosita, la puerta está abierta, pero estás tan sumergido en el pecado, estás tan atrapado, estás tan cegado por completo por el pecado que tú no ves que esa puerta está cerca. Y eso es como un ciclo, o sea, es un ciclo que siempre está ahí permanentemente moviéndose. Su origen arranca o tiene un inicio en un pensamiento y ese pensamiento va pasando por varias fases. Entre esas fases está el caer, está el decir, bueno, yo sé hasta dónde puedo llegar, yo sé hasta dónde puedo atajar esto, yo sé cuándo me tengo que salir, pero es mentira. Una vez que tú estás dentro de ese ciclo vicioso, y yo lo llamo como el ciclo de la muerte totalmente, eh, estás ahí y está la puerta abierta, has tenido encuentros con Dios, pero sigues ahí sumergido en el pecado y es un estado donde tú te sientes como totalmente inhabilitado. O sea, te sientes sin ningún tipo de fuerza, te sientes sin ningún tipo de dominio propio. Y esos son uno de los puntos muy importantes que hay que activar y que hay que fortalecer, hay que entrenar para poder salir de la adicción. Entonces, bueno, cuando yo tuve esta oportunidad de almorzar con este pastor, muy amigo mío, alguien, una persona muy amada por mí, y yo abrí totalmente mi corazón, pastor, yo pasé por esto, he estado en esto, estoy aún en esto. Y esto está acabando con mi vida, esto está acabando con mi matrimonio, eso estaba acabando con la empresa que yo tenía allá en Estados Unidos. O sea, estaba acabando por completo. Ahí se cumple que lo que dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. Y literalmente es muerte. O sea, empiezas a morir en todas las áreas de tu vida, empiezas a morir en todas las fases de tu vida, incluyendo la familia, incluyendo el llamado, incluyendo tu futuro, o sea, incluyendo tu parte profesional y todo lo que tú hayas emprendido. Si antes no resolviste todo eso, o sea, literalmente vas a ir a la muerte. O sea, y eso comienza por la muerte espiritual, porque he visto a muchos realmente comenzaron a morir espiritualmente. No fue mi caso, estaba muerto espiritualmente, pero Dios me revivió por completo en el ámbito espiritual, en mi vida física, en mi vida emocional. Claro. Pero había muchos que se quedaron y realmente murieron. O sea, ya no están acá, ya no tienen vida. Entonces, cuando yo abrí mi corazón con este pastor, le conté mi pasado, le conté todo el tema del abuso. Y él me dice, Carlito, y no es nada. Y es que Dios te va a usar ahí. Y yo le dije, no, pastor. O sea, si realmente, si eso llegara a pasar en mí, o sea, yo no quiero saber absolutamente nada de Dios. Ya conocía a Dios, ya estaba dentro de un ministerio, ya yo servía, o sea, ya yo conocía, ya yo había experimentado una relación con el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando me tocaron esa parte, o sea, eso era una herida que estaba totalmente abierta, sangrando, y solamente Dios podía sanar eso. Yo le dije, bueno, si Dios quiere eso, yo pensaba era en la vergüenza, o sea, que va a pensar mis padres, que van a pensar mis hermanos, que va a pensar mi familia, o sea, y entré en un conflicto interno con Dios bastante fuerte que yo te puedo decir con toda seguridad que yo creo que yo llegué a odiar a Dios. O sea, ahí empezó ese conflicto, mi lucha con Dios. O sea, si tú eres un padre, si tú eres un padre protector, eres un padre que cuida, eres un padre que ama. O sea, ¿dónde estabas tú cuando estaban abusando de mí? Y si tú sabías todas estas consecuencias, ¿por qué permitiste que yo pasara por eso? Claro. Y bueno, fueron unos 2, 3 largos años de
de mucho proceso hasta el sol de hoy. Y en ese proceso, pastor, pregunto, ¿estuviste solo o pudiste ser acompañado por personas como este pastor que te dijo, Dios te va a usar en esto? ¿Lograste hacerlo acompañado? Rosita, realmente no. Realmente fue un camino no solo, porque yo considero de que el Espíritu Santo de Dios decidió encargarse él solo de este proceso en mi vida. Mm, Hoy yo acompaño a muchísimas personas mm, y claro que hubiera querido tener una compañía, claro que hubiera por querido supuesto. tener una mano, claro que hubiera querido tener un mentor en esta área, en este punto específico, en este tema tan específico Ujú. como lo es el abuso, como lo es la adicción, de que déjame decirte que, o sea, lamentablemente dentro de la misma iglesia hay muchísimas personas Sí. calladas, hay muchas personas que gracias a Dios han logrado abrir sus corazones, abrir su boca y han tenido ayudas como otros lamentablemente no la han tenido. Y es que yo creo que literalmente la iglesia hoy no está preparada para poder abordar estos temas. Ya hay apertura, claro que sí, no lo podemos negar, ya la iglesia tiene apertura a estos temas, pero todavía sigue siendo un tema muy tabú. Correcto. Entonces no tuve una compañía, no tuve un mentor, no tuve alguien que caminara conmigo. Y creo que por eso que el proceso fue más duro, el proceso fue más face to face con Dios. Y, pero bueno, Dios lo quiso así, Dios lo planificó así, de esa manera. Y bueno, de ahí fue donde se inició muchísimas cosas en mi vida. Ahí fue donde yo conocí mi propósito de vida en las manos de Dios, aquí en la tierra. Ujú. Ahí con eso fue que conocí de verdad cuál era mi llamado para Dios. Ahí se inició el Ministerio Rescatado, que fue un movimiento que Dios ha utilizado de una manera sobrenatural para poder llegar a muchas personas, a miles de personas. Se inició un movimiento que se llamó Sexualidad J. Hoy en día, bueno, no estamos como muy activos en esa parte Ujú. porque estamos como muy a lo personal, muy dedicado a caminar, o sea, directamente con la persona. Ok. En Sexualidad J, en redes sociales, antes del boom de las redes sociales, Ujú. llegamos a tener muchos, cientos de miles de seguidores. Visitamos acá en Colombia, visitamos muchas ciudades, hicimos un tour por muchas ciudades acá de Colombia. Mucha gente de Latinoamérica nos conoció, Dios llegó a esos corazones Exacto. a través de este movimiento, Ujú. pero Rescatado nació de Sexualidad J. Eso fue un libro que escribimos, este, un libro de testimonios de personas que pasaron por nuestros grupos y fueron sanados, o sea, de esa parte, de esa área de su vida, aquellos que fueron abusados, aquellos que salieron de la adicción también. Y bueno, hasta el sol de hoy seguimos en pie en todo eso. Hoy yo mentoreo a muchos líderes, hoy yo mentoreo a varios adoradores, hoy yo mentoreo incluso a pastores Ujú. que luchan con todo esto. Entonces, ha sido hermoso, ha sido hermoso lo que Dios ha... O sea, es hermoso lo que Dios puede hacer, Ujú. transformar de aquello que el enemigo trató de traer como maldición a tu vida. Pero esto tiene un porqué, y el porqué es, o sea,
era una de las respuestas que yo siempre le preguntaba a Dios, o sea, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hoy, Rosita, hoy yo te puedo decir de que el entendimiento que Dios me ha dado sobre esto es que si no hay un dolor, si no hay una causa, no hay un porqué de hacer las cosas. O sea, hoy yo entiendo que mi dolor, hoy yo entiendo que mi frustración, hoy entiendo que mi vergüenza, hoy entiendo que aquello que se me robó, esa inocencia que se me robó cuando niño, la disposición tiene que estar en uno, en abrir uno su corazón y decirle, Señor, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi pasado, yo te entrego lo que yo viví, yo te entrego mi sufrimiento. O sea, usa esto para poder llegar a miles. Cuando ese paso se da, cuando tú abres esa puerta, ahí Dios transforma aquello que el enemigo trató de traer como maldición para tu vida, lo va a convertir en bendición, no tan solo para ti, sino en bendición para miles de personas. Yo he podido estar en un estadio delante de 20,000 personas y hablar de mi testimonio. Y bueno, y estábamos en ese estadio estaba full, es el estadio de béisbol de Caracas, el estadio más grande, no recuerdo cómo se llama. Y habían aproximadamente 20,000 personas y yo hablé de mi testimonio. El pastor que me invitó me dijo, Carlos, yo quiero que tú cuentes lo que tú estás haciendo, lo que Dios está haciendo a través de ti. O sea, había miles de jóvenes. Y bueno, es estar dispuesto a sacar lo más callado que hay en ti. Es estar dispuesto a sacar lo más escondido que está dentro de ti. Yo cuando entro en terapia con las personas a la cual yo acompaño, a la cual yo mentoreo, siempre yo les digo esto, hey, tienes que estar dispuesto a que el Espíritu Santo de Dios traiga al presente esos recuerdos que a lo mejor tú guardaste ahí en tu vida y más nunca supiste de ellos. Es más, ni los recuerdas, pero el Espíritu Santo sí. Entonces, yo creo, Rosita, que todos aquellos que hoy en día podemos decir que somos llamados a servirle a Dios, a un Dios amoroso, a un Dios poderoso, a un Dios que ama, a un Dios que no busca atraerte a través de una religión, sino que es un Dios que te busca a través de una relación. Y eso es otro nivel, o sea, eso es otra cosa. Yo siempre lo digo y lo enseño. O sea, a mí la religión no logró sacarme de la depresión. Claro. La religión no logró sacarme de los pensamientos suicidas. La religión no logró sacarme de mi tendencia a la debilidad y al pecado, pero sí lo hizo la relación. O sea, cuando tú abres tu corazón, no es para que entre una religión a tu vida. Tú abres tu corazón, es para poder darle el poder, la oportunidad a Dios de establecer una relación de paternidad contigo. Okay. Yo digo que hoy en día, incluso estoy estudiando muchísimo sobre eso con mi esposa, he estado investigando bastante sobre esto, sobre el tema de la identidad. Y es que para que pueda existir una identidad, tiene que primero restituirse la paternidad de Dios en nosotros. Y yo sé que esto suena un poco complejo, porque es que es un plan del enemigo. O sea, te robo tu identidad, quiebro tu identidad en tu infancia. Eso lo vas a tener ahí escondido. Eso lo vas a tener ahí guardado. Llega tu etapa de la adolescencia. Yo digo que si mi adolescencia hubiera sido en este tiempo, en el tiempo que nuestros hijos tan solo pueden tener el teléfono y tener, antes para yo consumir pornografía, para poder yo tener acceso a una revista pornográfica, yo podía tardarme hasta un mes
para poder llegar a eso. Hoy no, hoy tan solo con tener o sea, antes tú buscabas la pornografía. Ahora la pornografía te busca a ti. Y la pornografía está hoy en día en todos lados. Sí. En todos lados. O sea, tú sales a la calle y ya vivimos en un mundo totalmente hipersexualizado. O sea, Sí, todo totalmente. tiene que ver con el sexo. Todo tiene que ver con el pecado sexual. Todo te lo tratan de vender a través de la sexualidad, a través del sexo. Entonces, hoy en día es bastante complejo eso. Entonces, es un plan. Quiebro tu identidad en tu infancia, viene la etapa de la adolescencia, te abro la puerta para que puedas entrar a un mundo de pecado y de supuesto placer, y no hay placer como tal, tan solo hay una anestesia falsa que tú te inyectas para poder calmar el dolor de ese quiebre de identidad que hubo en tu infancia. Entonces, otra de las etapas de ese plan es que el enemigo va a buscar quebrar, romper por completo la figura paterna de Dios en tu vida. Correcto. Sin sumarle de que a lo mejor tu vivencia de hijo y esa relación paterna con tu padre terrenal no fue muy buena. O sea, esos son puntos. Sí, exacto. Esos son como ciertos boosts. Son cosas que se añaden a todo aquello, ¿no? Y ojo, que eso puede pasar en familias estables, es decir, que tienen buenos padres, madres, que tienen una familia estable, tanto como en familias disfuncionales, porque efectivamente Satanás va a buscar la forma de distorsionar esa concepción de amor paternal, porque así como decías hace rato, con el tema de dónde estaba Dios, va a ser el mismo cuestionamiento que vas a decir dónde estaba mi papá, dónde estaba mi mamá, aunque hubieses tenido padres presentes, es decir, porque el que tiene un padre o una madre ausente, de repente, entre comillas, es más fácil ese argumento. Pero aún si tú tienes un papá y una mamá presente, de igual forma Satanás va a buscar la manera de distorsionar eso y te va a decir, por culpa de ella, por culpa de él, que no estuvieron conmigo, me sucedió esto. Cuando la realidad es que no es culpa de tus padres, no es tu culpa tampoco. Y a mí me gusta mucho la película de La Cabaña, la recomiendo al 100% porque es una película que enseña mucho el detrás de alguien que causa daño, el detrás del victimario, ¿cierto? Y, o sea, porque uno puede ser víctima, pero detrás del victimario también hay otra historia. Entonces, Satanás se encarga de que sea toda una cadena. Exacto. Es toda una cadena y es algo que va uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Ese es el plan, y es que la misma Biblia lo establece, ¿no? Que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Exacto. En cambio, el plan redentor de Cristo es salvarte, es sanarte, ¿no? Entonces, siempre, y yo lo he compartido pocas veces en la iglesia cuando he dicho que muchos van a comer y a tomar de tu dolor. Y es difícil. Muchos pueden decir, Rosita, pero ¿cómo tú vas a decir eso? La semilla original que fue Cristo tuvo que morir, tuvo que caer en tierra y morir para que todos nosotros hoy en día pudiésemos tener la presencia de su Santo Espíritu mientras estemos en este plano y podamos tener una relación, lo que mencionabas acerca de tener una relación con el Padre, que fue lo que Él hizo desde el momento del Edén, en el Génesis. O sea, Dios muy fácilmente pudo no habernos creado al ser humano, pero decidió hacernos a su imagen y semejanza. Y estoy muy de acuerdo con el tema, pastor, de que el tema identidad, ¿no? Exacto. O sea, cómo Satanás se encarga de destruir y tergiversar eso. Y lo más hermoso, que era lo que le mencionaba ahorita el pastor, era que todo no se queda que básicamente es como Cristo, ¿no? La historia no se queda en el sacrificio y en la muerte.
sino que viene una etapa de resurrección en nuestras vidas. Exacto. Y esta es la idea de estos tipos de testimonios, mi gente. Hacernos conscientes y saber que Dios tiene planes de bien para nuestras vidas. Que no es el propósito de Dios destruirte. No, eso es lo que Satanás quiere hacernos creer. El propósito de Dios es tener una relación con nosotros, es amarnos, es que le amemos, es que le conozcamos. Y es que para todos Dios tiene oportunidad de traer redención y salvación. Totalmente. Pastor, para toda la gente que nos ve y que nos escucha, me gustaría que pudieses dejarle algún consejo, alguna palabra de aliento. ¿Qué quisieras tú dejarles a esas personas que nos ven y nos escuchan y han atravesado por situaciones similares a la tuya? Bueno, yo creo que lo primero, y eso es lo que está en el corazón de Dios, y a lo mejor Dios está provocando en esa persona primero que abra su corazón. O sea, la persona tiene que estar dispuesta. Una de las cosas que he aprendido en todo este tiempo de proceso, y que aún sigo en el proceso, Rosita, es a ser vulnerable. O sea, eso es Es necesario. Creo que la vulnerabilidad es que si no eres vulnerable, es imposible. Es imposible. Puedes ir a miles de terapias, puedes ir a miles de congresos, puedes leerte todos los libros que tú quieras. Y ojo, nada de eso está mal. Correcto. Está bien. Pero hasta que tú no logres ser 100% vulnerable, hasta que tú no logres abrir por completo tu corazón, hasta que no busques a una persona de confianza que a lo mejor Dios te la ha puesto en tu camino y la has rechazado totalmente, porque claro, tampoco estas son cosas que esto no se habla con todo el mundo. O sea, esto se habla con personas que Dios coloca en tu camino. Entonces yo diría, mi primer consejo y lo primero que te quiero dejar sembrado en tu corazón, uno, sé 100% vulnerable. Sé lo primero con Él, sé primero vulnerable con Dios. Y yo te puedo asegurar que Dios va a colocar en el camino a una persona con la cual tú vas a poder abrir tu corazón y Dios va a comenzar a trabajar en tu vida. Porque es que cuando tú entras en esa esfera de ser vulnerable, o sea, literalmente le estás diciendo a Dios, yo no puedo con esto. Yo no puedo luchar más con esto, estoy cansado, estoy agotado, no tengo fuerza. Ahí es cuando tú trasladas tu supuesto poder y dominio, se lo trasladas totalmente a Dios. Y ahí es cuando tú le das libertad a Dios. Porque si tú no eres vulnerable, literalmente nosotros amarramos las manos de Dios y Dios no puede hacer nada. O sea, Dios nos dice, hey, pero es que necesito que seas vulnerable. Es que yo necesito que tú abras tu corazón para yo poder entrar, para yo poder ser el centro de tu vida, para yo poder gobernar en ti y poderte no tan solo gobernar, sino poderte entrenar. Porque es que cada proceso en nuestras vidas es un tiempo de entrenamiento. Ya para terminar, muchas personas me dicen, no, pastor, es que yo deseo, es que yo quiero, es que yo sueño con ser libre. Y yo le digo, discúlpame, pero yo llegué a odiar esa palabra. Cuando una persona me dice, no, es que yo deseo, no, yo odio esa palabra, porque yo lo decía muchas veces, Rosita. Yo lo deseé demasiado. Ahora, ¿qué nos enseña Pablo? Pablo nos enseña, o sea, cuando habla sobre la carrera, aquel que se prepara para correr, aquel que se prepara para llegar a la meta. O sea, está hablando de un entrenamiento. Correcto. Un corredor, un atleta de estos que llaman ahora de alto impacto, no desea o no quiere ser un atleta, no, tiene que entrenarse para esto. Claro. Y eso es esto mismo. O sea, tú te tienes que entrenar. Tú tienes que entrenar tu cuerpo.
tú tienes que entrenar tus emociones, tú tienes que entrenarte espiritualmente para tú poder ir a ese nivel al cual Dios te quiere llevar. Y lo principal, el primer requisito para eso es ser vulnerable. Una vez que tú reconoces tus debilidades, una vez que tú eres 100% vulnerable, bueno, ahora vas a entrar a la fase del entrenamiento, no tan solo del deseo. O sea, yo me voy a entrenar para llegar a esa meta, yo me voy a entrenar para llegar a ese objetivo, yo me voy a entrenar para ser libre de una adicción, yo me voy a entrenar para ser libre de un abuso sexual o de un abuso físico o emocional que sufrí en mi infancia. O sea, yo me voy a entrenar para eso. ¿Por qué es tan importante el entrenamiento? Rosita, porque un deseo no es suficiente cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la dificultad. Ahí tú vas a salirte del camino. Ahí tú vas a desistir de eso y vas a anular el trabajo. Ahora, en el entrenamiento, tu carácter es formado. Eso es otro nivel. Entonces, ¿qué busca Dios? Yo quiero formar tu carácter. ¿Por qué? Porque si hay una promesa más impactante y más poderosa en la palabra de Dios, es cuando Él nos dice, hey, en el mundo vas a tener aflicciones. Prepárate, en el mundo vas a tener aflicciones, o sea, en el mundo vas a tener dificultades, en el mundo vas a estar presente ante la tentación. Pero te digo algo, confía, porque yo he vencido el mundo. O sea, Dios nos promete, ¿qué nos promete Dios? Que vamos a tener dificultades. Pero lo que cierra, yo diría que la cereza de esa promesa es, confía porque yo he vencido el mundo. Entonces, el entrenamiento, cuando yo me entreno para algo, yo me estoy entrenando para esos momentos de dificultad, para esos momentos de prueba. Y ahí mi carácter va a prevalecer. Ahí mi carácter va a ser más fortalecido y es el que me va a llevar al objetivo. Pero tan solo un deseo no es suficiente, exacto. No es suficiente. Mi gente, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. De verdad que creo que son temas que nos abren la posibilidad de darnos cuenta de que la vida es vida. Sí, es señor. Decir, lo último que mencionaste acerca de lo que Jesús dijo, Él no nos ha prometido que esto va a ser un camino libre de rosas, lleno de pétalos de rosa. No va a ser así, la vida es vida, pero no tenemos que vivir esta etapa de nuestras vidas, como digo yo, esta parte de la eternidad solos. Él está con nosotros y anhela tener una relación con nosotros. Amén. Pastor, gracias, por estar aquí y compartir este testimonio que es de tanta bendición para tanta gente. Amén. Vamos a compartir las redes del Pastor Carlos Cordero por acá para que puedan contactarlo si así lo desean. Él con mucho gusto, miren, créanme, gustosamente él les va a contestar si ustedes le escriben a su DM, si quieren conocer más acerca, por ejemplo, del tema de rescatados, que es un programa de sanidad. Así que les dejamos sus redes para que puedan seguirlos. Y una vez más, mi gente, recuerden, Dios tiene planes y propósitos de bienestar para nuestras vidas, así que nos vemos en un próximo episodio de Café con Amigos. Dios me los bendiga. Bye.